¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como siempre a través de la magia de la radio. Soy su servidor Jaime Martínez Razo y para mí es un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes en un episodio más de este gran programa que está envuelto de mucha historia, de tradiciones, de costumbres, de muchos recuerdos, queridos radioescucha, y que sinceramente ustedes van a estar disfrutando de este gran programa, por lo cual yo los invito a que les suban a la radio, que ciertamente el día de hoy vamos a platicar de anécdotas y acontecimientos de la Revolución Mexicana. Así es, queridos amigos, anécdotas y acontecimientos de la Revolución Mexicana. Como ustedes bien saben, ya estamos en próximos días para que justamente entremos en este marco de la conmemoración al próximo 20 de noviembre. Ese 20 de noviembre, pero de 1910, que es cuando estalla esta gran revolución o revuelta que precisamente a todos nosotros nos han compartido nuestros padres y nuestros abuelos algún acontecimiento, algún momento, por lo cual yo los invito a que ustedes a través de las redes sociales o directamente aquí en cabina puedan estar compartiendo todos ustedes estos recuerdos. Saben, queridos amigos, algo que yo les quiero compartir es que Salamanca está lleno de muchos de estos momentos cruciales ciertamente para la historia salmantina. Les debo de compartir que existen muchos sitios en particular que aquí en Salamanca podemos tener esos famosos vestigios de lo que en alguna ocasión Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, llegó hasta este sitio y realizó esa gran campaña en contra de los famosos carrancistas, de los carrancanes como él precisamente y toda su gavilla de escolta de dorados le llegaron a conocer. Pero bueno, ciertamente todos nosotros hemos de tener algún recuerdo o acontecimiento surgido en el marco de esta celebración que tenemos en puerta, por lo cual yo los invito a que ustedes me ayuden a mandar sus comentarios. Vamos a mandar saludos para todos los que se están conectando a través de las redes sociales, porque además de estar totalmente en vivo en esta gran frecuencia radiofónica, por supuesto, también tenemos la oportunidad de poder nosotros estar compartiendo justamente esta historia y estos grandes relatos y recuerdos a través de las redes sociales. Vamos a mandar saludos para Sabo Peralta, que se está conectando con nosotros. Dulce CJ también está aquí en este programa. Vidal Saúl también, que se está conectando. Y la maestra Norma Angélica Martínez, que desde la colonia San Pedro también igual está pendiente. Por lo cual, queridos amigos, pues bueno, ya que estamos iniciando este gran programa, este episodio de este espacio lleno de historia, de muchos recuerdos y conmemoraciones, pues ¿cuántos de nosotros, a ver, vamos a hacer este ejercicio mental, cuántos de nosotros no hemos escuchado por lo menos en alguna ocasión hablar de este famoso Centauro del Norte, como así desde hace muchos años, tal vez décadas, le han llegado a nombrar a Francisco Villa? Francisco Villa, un hombre muy audaz, un hombre que ciertamente provenía de una familia muy humilde, un hombre que inclusive tuvo que huir, pues ahora en algún periodo de su vida había sido perseguido por situaciones por defender el honor de la familia. Pero sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con esta historia, y precisamente hablar de Francisco Villa es porque yo les quiero platicar y hacer una pregunta, queridos amigos. ¿Ustedes saben por qué motivo el caballo que traía siempre Francisco Villa le llegó a conocer como el 7 leguas? Por supuesto, tuvo muchos caballos que este hombre, el general don Francisco Villa, llegó a tener, pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué le llamó las 7 leguas? ¿Saben ustedes?
¿Tienen alguna información? Sería interesante, queridos amigos, que ustedes empiecen a llamar y que nos estén compartiendo sus opiniones, comentarios, anécdotas, o si quieren mandar una felicitación, por supuesto, también lo pueden hacer. Así, también como en este momento me dispongo a mandar un saludo para nuestra amiga Antonella Flores, que nos está saludando en este instante desde California, allá en Estados Unidos. Por supuesto, un abrazo para todos nuestros paisanos y que además, y dicho sea de paso, también allá en Estados Unidos también se recuerda y se conmemora mucho estas fechas de la época de la Revolución Mexicana. También vamos a mandar saludos para Mayra León, allá mismo en la zona de en California, que es donde nos está precisamente también mandando saludos. Pero repitiendo este punto tan interesante, queridos amigos, ¿por qué? ¿Cuál era la razón por la que le llamaron las 7 leguas o el 7 leguas? Era un hermoso corcel, un caballo que obviamente fue propiedad de Francisco Villa. Pues su nombre no precisamente de manera original era las 7 leguas o el 7 leguas. A continuación, queridos amigos, yo les voy a platicar lo siguiente, ya que este hermoso corcel pues es recordado como también uno de los héroes nacionales. Por supuesto, además de este gran personaje legendario de Francisco Villa, un hombre de bigote, con sombrero y de botas, obviamente con esas características de este ser humano, pues también no podía estar completo si no tenía ese hermoso y famoso caballo de la Revolución Mexicana que luchó contra la dictadura de don Porfirio Díaz, así llevándose este nombre heroico. Y es que hay que recordar que a lo largo de la historia del hombre, los caballos han sido sus fieles compañeros y han estado juntos en diferentes labores como la milicia, en cuestiones agrícolas y además también como medio de transporte, entre otras cosas más. Lo anterior le da un toque de versatilidad al caballo que otros animales no lo pueden poseer, y es el caso del caballo, el famoso 7 leguas que acompañó a Francisco Villa. Este caballo quedó plasmado en la historia de México gracias a su valentía, por ser fiel compañero y porque inclusive ofreció sacrificar su vida, básicamente así con estas palabras, sacrificar su vida por defender a su amo, uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Debo de platicarles que el 7 leguas es un personaje realmente crucial dentro de esta revolución y se convirtió inclusive en un ícono de esta época. Se cuenta que este personaje, Francisco Villa, cuidaba mucho a esta bestia, a este animal. ¿Pero por qué? Pues seguramente por la razón de que en alguna ocasión le salvó la vida. La historia cuenta que en cada campaña un soldado salía con su caballo y este animal era su compañero por semanas o inclusive meses. Lo mismo sucedió, pues, por supuesto, en el caso de Francisco Villa, quien se encariñó de el famoso 7 leguas y se hicieron grandes compañeros y amigos. Pero les debo de recordar, queridos amigos, era una yegua y se convirtió este animal en el medio de transporte más permanente e importante para Doroteo Arango, y siempre andaban juntos, lo que provocó que se generaran un vínculo muy importante entre estos dos personajes, entre estos dos seres de la revolución, lo que hizo que el cuadrúpedo y el revolucionario se hicieran grandes amigos inseparables. Este famoso y singular equino era de la raza criolla mexicano, y hay quienes dicen que en vez de macho era yegua.
Sin embargo, este caballo tenía características que enamoraban a cualquier persona que le gustaban los caballos. Este siempre se caracterizó por ser un caballo fuerte, valiente, pero además fiel y cariñoso con su amo. Con la idea de que se trataba de una yegua, algunas personas comenzaron a llamarle de una manera especial. Y es precisamente aquí, queridos amigos, que yo les debo de platicar que este corcel, este caballo, a quien le decían el 7 leguas, tendrían que llamarle de manera original como la muñeca. Es decir, una yegua que siempre estuvo fielmente acompañando a su amo en toda la época de la Revolución. Dicen que la muñeca tenía una belleza muy especial, un brillo muy importante, no solamente en sus ojos, sino además también ese brillo esencial que como caballo, el brillo que también poseía, era exactamente algo muy genuino. Pero, ¿cuál era el origen del nombre entonces de el 7 leguas? Si se llamaba la muñeca, ¿por qué? ¿Y de dónde surge la idea del 7 leguas? ¿Qué les parece, queridos amigos, si ustedes me van escribiendo, me comparten un poco de sus conocimientos y, pues obviamente, pues mientras tanto vamos a mandar saludos a nuestro amigo Rafael Soldara, que también desde Celaya, Guanajuato, nos está precisamente aquí siguiendo esta transmisión a través de Facebook. Un abrazo, por supuesto, para mi gran amigo Rafael Soldara y todos ustedes que también nos acompañan a través de esta frecuencia radial. Queridos amigos, a ver, platíquenme, díganme por favor, ¿por qué ustedes creen que le llamaron el 7 leguas? Sería interesante conocer su opinión y sobre todo porque obviamente, pues en este marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, pues es bonito recordar a todos estos personajes que nos han hecho, pues obviamente sentirnos con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese fervor de estar, pues obviamente pasando estos días tan señalados en la historia mexicana y sentirnos cada vez más, sentirnos orgullosos de ser mexicanos y particularmente salmantinos. Por allí seguramente nuestro amigo Rafael Soldara pues también tiene muchos datos muy interesantes respecto a lo que es las batallas en Celaya, las cuales se dan en el mes de abril precisamente, pero del año de 1915, y que hay muchas evidencias entre lo que son testimonios de algunos revolucionarios que obviamente ya pasaron a otro nivel de vida, pero sin embargo también dejaron sus recuerdos, dejaron algunos testimonios orales, escritos, evidencias como ropa, algunas armas, sillas de montar, en fin, muchas cosas que en realidad, por ejemplo, también en esta parte de Salamanca también ha ocurrido casi exactamente lo mismo. Sin embargo, pues hablar de las batallas de Celaya pues es algo sumamente muy interesante, que inclusive ojalá que nos puedas compartir, Rafa, digo si es que tienes oportunidad de que nos expliques un poquito, aunque sea aquí a través del texto, cuál es la razón por la que allá en la entrada de Celaya está esa glorieta que tiene allá al general Álvaro Obregón y el significado de por qué tiene una pata alzada el caballo, porque obviamente tiene significados si levantan un pie o una pata o si están parados en patas traseras únicamente. Allí estaría muy interesante. Mientras tanto, ¿qué les parece si mandamos saludos nuevamente para recordar a nuestra amiga Antonella Flores, que desde California nos está siguiendo? También para Mayra León, que allí mismo en California también nos está viendo en las redes sociales. Ice Vázquez nos responde: yo me imagino que es porque la distancia que recorría el caballo. Fíjate que por allí va Ice Vázquez,
por allí va, por ahí fue un tramo que recorrió el caballo, por eso le decían el 7 leguas, solamente que con una condición especial fue como la recorrió. Elba Aguinaco Carreño, vamos a mandarle también un saludo, porque Elba Aguinaco Carreño, un personaje también de una familia muy importante y de mucha historia, la familia Aguinaco aquí en Salamanca. Yasmín Tobar, también un saludo para ti y toda tu familia. Eduardo Jones dice, saludos desde el Estado de México, acá se las roban dice que allá se las roban de volada, me imagino que debe ser lo de los caballos. Saludos para Rafael Soldara y Edgar Corona, buenas noches, saludos desde las estancias, que como siempre. Y ahorita aquí Rafa pues nos dice que con mucho gusto nos va a compartir un poquito en los comentarios seguramente la razón por qué lo del caballo parado en una sola pata, y Obregón obviamente en la entrada, que ya también se puso en otra parte muy cercana de allí, ya la escultura también en un caballo de Francisco Villa. Está precioso, está muy bonito, tiene poco de haber estado allí instalado estas dos esculturas, particularmente la de Francisco Villa. Pero mientras nos escribe nuestro amigo Rafa, fíjense que les voy a platicar lo siguiente, la razón de por qué se llamaba la muñeca. Vamos a ver, la razón por la que se llamaba la muñeca es en un tema muy especial, obviamente por ser una yegua, ¿sí? Y que fue un animal muy cariñoso que desde siempre tuvo ese acercamiento, ese momento de ser una forma muy estrecha, de estar entre lo que es el dueño y el caballo, formaban un solo ser, ¿sí? Pero cuando se convierte en el famoso 7 leguas, es porque según nos cuentan o nos dan unos datos históricos, que fue un promedio de 7 leguas, así como nos lo están comentando por acá en la barra precisamente de los comentarios, como nos dice Ise Vázquez, que fue un promedio de 7 leguas los que corrió. Es correcto, nada más allí complementando, la razón principal es porque iba herida esta yegua. Según unos datos históricos, queridos amigos, los impactos de bala que iba a recibir en ese momento, en el caso particular de Francisco Villa, aquel animal se paró en dos patitas y recibió todos los impactos sobre el pecho, por lo cual ni una bala le alcanzó a pegar o a impactar a Francisco Villa. Esa es la razón. Según la historia, dicen que Francisco Villa, en un gesto de humanidad y de amor por quien lo salvó, pues obviamente de que él pidió de que le curaran, que le salvaran la vida, y pues fue un hombre que era un velador, que estaba adentro de una antigua, vamos a decir, fábrica, que él se encargaba de custodiar ese espacio, y allí Francisco Villa se había escondido en esa ocasión. Y allí, en ese mismo punto, pues ese hombre llamado Juan se encargó de curar a la yegua, y obviamente con la amenaza de Francisco Villa de que si no curaba a esa yegua, pues el que iba también a acompañar al caballo, pues era este hombre que pues únicamente presumía ser velador, mas no veterinario. Pero aún así, imagínense ustedes, amenazar a este viejito, a este hombre, pues no era nada sencillo. Tenía que salvar a como dé lugar el caballo, si no es que quería en su momento pues perder la vida. Fíjense que nos comenta Rafa Soldara desde allá, desde Celaya, dice, la escultura es una obra del maestro Ricardo Ponzanelli. Cuando se representa el caballo con sus dos extremidades levantadas, el jinete murió en combate. Cuando es una extremidad, no murió. Y Villa murió asesinado, víctima de un complot. Ok, pero también nos comenta también, como segunda parte, dice, el abuelo del maestro Ricardo Ponzanelli fue escultor y proveedor de
mármol para la construcción de obras como el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia y el Palacio de Correo Postal. Entonces, lo que nos estás dando a entender, Rafa, que indudablemente esta escultura no es cualquier pieza, no es cualquier cosa lo que ustedes tienen allá en Celaya, que yo siempre que yo voy hasta este punto, no sé ustedes, queridos Radio Escucha, pero yo siempre me quedo, pues ahora sí que admirado por esta belleza en estos trabajos artísticos, que pues vaya, indudablemente son de gran calidad y de mucha admiración. Y repito, lo vuelvo a reiterar, ciertamente en Celaya hay muchas cosas que hablar relativas a lo que es esta conmemoración de la Revolución Mexicana. Vamos a mandar saludos también para Laura Jacqueline Acosta Villanueva. Nos saluda desde El Divisador. Y pues bueno, queridos amigos, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa? Sí, pero vamos a continuar con más de este gran programa dedicado a algunas anécdotas, relatos e historias relativas a los personajes de la Revolución Mexicana. Enseguida vamos a continuar, pero ahora vamos a hablar un poquito de Matilde Alfaro. Vamos a conocer también algunos acontecimientos surgidos aquí en Salamanca cuando llega Francisco Villa, los puntos de estrategia militar que tuvieron y los vestigios que hoy en día quedan. Así es que continuamos. Mientras tanto, queridos amigos, pues yo les sigo invitando para que se queden con nosotros, para que sigamos escuchando este gran programa, porque la verdad es que está muy interesante. Es un programa que en verdad yo les agradezco que todos ustedes me estén acompañando en este instante, porque en verdad hay muchas cosas que compartir, hay muchas cosas que decir, y sobre todo esos recuerdos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y porque quién no, a ver, díganme, ¿quién no en alguna ocasión no ha pasado por la famosa estación del ferrocarril? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos detenido un momento para, uno, admirar su arquitectura, y dos, para también quedarse contemplando un poquito ese paisaje y ese panorama y hacer reflexión de lo que antiguamente llegó a suceder en este sitio? Es por eso que es muy importante que nosotros estemos pendientes y sobre todo conocer nuestra historia. Bien dice el dicho, que el que no conoce su historia está condenado a repetir muchas veces los mismos errores. Carmen Almanza dice: buenas noches, saludos desde la congregación 1 de Mayo, municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. Excelente, muchísimas gracias, Carmen Almanza. Pues entonces, un saludo hasta Pueblo Viejo, Veracruz. Qué agradable tener seguidores, personas que se están conectando con nosotros para que en este espacio radial pues se enteren un poquito de lo que concierne a nuestra historia mexicana y particularmente la abajeña. Y que obviamente en Veracruz, yo debo de platicarles, existen muchas cosas que hay que platicar. Es un estado bellísimo y además siempre pues heroico, ¿no? Esas 3 veces heroica, como le llaman el puerto de Veracruz. Y otra cosa interesante, que desde aquella parte en Veracruz es donde se hacen la primera y la segunda expedición de Hernán Cortés rumbo tierra adentro. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? En verdad, yo te agradezco mucho, Carmen Almanza, por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Ya en unos momentos más vamos a regresar y continuar hablando de estos personajes.
Continúen con nosotros, queridos amigos, ya estamos a punto de regresar de la pausa y qué bueno que siguen pendiente aquí en esta emisión donde pues estamos platicando de la historia de nuestro querido Salamanca y obviamente pues de todo lo que nuestros recuerdos que con ellos lleva. Esperamos unos cuantos instantes más. Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso nuevamente en este espacio radial donde ciertamente ustedes tienen la gran oportunidad de escuchar de la gran calidad musical, pero también de grandes contenidos en este espacio y obviamente hablar de nuestra historia salmantina, que esto es indudablemente algo que nos corresponde pues tener siempre con nosotros, aquí tangibles, presentes, recordando de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Indudablemente también debo de platicarles que hay muchas cosas que todavía faltan por descubrir. Quiero agradecer también igual de manera pública a nuestra amiga Carmen Almanza, que en esta noche nos está siguiendo desde Pueblo Viejo, Veracruz, quien nos manda un saludo precisamente y que está aquí pendiente de esta emisión. Pueblo Viejo, Veracruz, un lugar muy padre, muy bonito. Mandamos saludos a todas las familias desde este punto, sobre todo todo el estado de Veracruz, como les vuelvo a reiterar, es un sitio mágico, enigmático, lleno de mucha historia, de cultura, de gastronomía, y que pues la verdad es que me da mucho gusto de que en esta ocasión nos estén acompañando desde este sitio. Vamos a mandar saludos también a Eduardo Martínez Jiménez, que también está aquí con nosotros, a la maestra Norma Angélica, y bueno, aquí sería padre que ustedes también nos estén comentando algunas anécdotas que ustedes recuerden relativo a la época de la Revolución Mexicana, que sus abuelos y sus padres seguramente también heredaron de esos recuerdos de sus antepasados, porque cuántos de nosotros en nuestras casas no llegamos a escuchar esas pláticas fabulosas, esas pláticas de nuestros ancestros, donde nos hablaban de esos episodios, donde ciertamente en algunos momentos de esos periodos, a las mujeres, sobre todo señoritas, niñas, para que no se las robaran los revolucionarios, ustedes han de recordar que así decían nuestros abuelos, las disfrazaban, las vestían de hombre, les pintaban la cara con tizne, o si no tenían oportunidad de hacer todo eso, entonces las escondían detrás de los roperos, en un sótano si es que se tenía, o simplemente se mandaban a otro punto fuera de la ciudad o del estado, o donde pudieran estar seguras. Realmente fueron episodios muy dolorosos, muy trágicos, porque todos llegaban abanderando una causa, todos llegaban diciendo de que lo que ellos representaban era lo justo y lo verdadero, pero tristemente muchas veces esos ideales se llegaban a corromper. Fíjense que precisamente fíjense que es justamente donde yo les quiero compartir otro dato, aquí precisamente en Salamanca, cuando llegó Francisco Villa hasta esta ciudad. No sin antes quiero decirles que tenemos más comentarios, más saludos de parte de Fabi Ponce, que nos saluda desde Oaxaca, que también ya está aquí con nosotros, y yo agradezco infinitamente el saludo también de parte tuya, Fabi, y que qué bueno que también te esté interesando y que te estés quedando aquí en este espacio radial. Y
y que tengas el interés de conocer y compartir también con todos nosotros tus experiencias de lo que ustedes han llegado a conocer de nuestro querido México y de nuestros ancestros. Fíjense, queridos amigos, que relativo a aquella ocasión en la que llega justamente Francisco Villa aquí a Salamanca, en ese mes de abril, pero de 1915, dentro de esas tantas anécdotas, ocurrió un acontecimiento a una mujer salmantina que, según algunos recuerdos y comentarios de aquellos tiempos, dicen que le dio a esa señora, le dio un infarto. ¿Cuál fue la razón? Bueno, pues fíjense que en esos tiempos, en esos periodos, ustedes, utilizando un poquito la imaginación, figúrense la vía del ferrocarril con varios convoys, con varios trenes que precisamente venían con un ejército, un grueso ejército de dorados, revolucionarios que abanderaban la causa de Francisco Villa. Fíjate que, y fíjense todos ustedes, queridos amigos, que en ese momento, en la estación del ferrocarril aquí en Salamanca, esos trenes, esas locomotoras se detuvieron. ¿Cuál fue la razón? Pues básicamente fue que Francisco Villa iba a reconocer todo el territorio salmantino, pues él estaba a punto de atacar a Álvaro Obregón, el cual ya se encontraba muy cerca de Celaya. Pero él sabía de antemano de que Francisco Villa necesitaba de más personas y de más gente para que engrosaran aún más todo su ejército, por lo cual, indudablemente, Francisco Villa, al caminar o hacer su paso por lo que es el poblado salmantino, se dirigió hacia lo que es la antigua penitenciaría del Estado, es decir, lo que hoy conocemos como el Centro de las Artes, a un lado de la Casa de la Cultura de aquí de Salamanca. Según la historia, Francisco Villa mandó formar a todos los hombres que estaban allí recluidos, que eran presos, y que eran cerca de 350 reclusos los que ya estaban frente a la figura, a la importante e impactante figura de Francisco Villa. Aquel hombre, aquel que encabezaba la Revolución Mexicana, les dijo a sus hombres que estaban allí escoltándolo, que no se les ocurriera por ningún motivo hacer algo en contra de toda esa gente que ahí estaba resguardada. Una vez enfrente de ellos, les dijo lo siguiente: muy bien, muchachitos, seguramente ustedes ya saben por qué, cuál es la razón en la que yo me encuentro aquí. Ustedes bien saben que yo encabezo y que yo voy en busca de un país y una sociedad mejor. Por eso está hecha esta revolución. Pero, ¿saben? Me hace falta mucha gente para poder seguir aumentando la capacidad de mi ejército y para darle en toda la torre, omitiendo otras palabras, a ese revolucionario que también se dice ser, pero ese hombre que vamos nosotros en busca, que es Álvaro Obregón. Según la historia, queridos amigos, Francisco Villa le pidió a todos los reclusos que estaban allí que dieran un paso al frente, los que estaban a favor de la causa. Y así, de esta forma, de esta manera, según los presos que estaban en ese sitio, más de la mitad de los 350 dieron ese paso al frente. Y les respondió: agradezco su confianza y sobre todo que sean partícipes de esta noble causa. Ciertamente no tenemos un destino seguro y ni sabemos si vamos a perder o ganar,
pero yo les prometo que haré todo lo posible porque así sea. Vayan con el general Fierro para que les dé precisamente ropa, les dé alimentos, y él va a decidir quiénes van a andar a caballo o quiénes solamente se van a subir al tren. Y así aquellos hombres se retiraron y fueron precisamente hasta donde estaba la estación del tren. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué iba a pasar con los otros hombres que se encontraban precisamente en el mismo sitio? Pero ¿qué iba a pasar con toda esa gente que no había dado un paso al frente y que simplemente no creía en la causa de Villa? O por lo contrario, no le gustaban las revueltas. Pues justamente Francisco Villa les dijo: muy bien, muchachitos, si ustedes piensan que yo soy un asesino, están equivocados. Yo no voy a hacer nada en contra de ustedes. Si no quieren sumarse a mi causa, ustedes tienen otra misión, una totalmente distinta. Ustedes tienen que volver a repatriar, a repoblar todo este lugar, todo este país, que se está quedando vacío a causa de esta mugrosa revolución. Cásense, si es que todavía aún no están. Tengan familia, pero sobre todo trabajen. Ustedes aprendieron muchas cosas aquí en este sitio, aquí en la penitenciaría. Pues así, de esa forma, váyanse. Y por más increíble que esto fuera, queridos amigos, los hombres que estaban escuchando estas palabras de Francisco Villa no se retiraban porque pensaban, tenían la idea que les iban a aplicar la ley fuga. Sin embargo, no fue así. También les debo de compartir de que estos hombres, los reclusos, poco a poco, caminando de una manera sigilosa y lenta y sin darle la espalda a Villa, empezaron a dirigirse hacia la puerta de acceso. Y cuando ya estaban afuera, se escuchaban los gritos enardecidos, emocionados también, que gritaban: ¡viva mi general Francisco Villa! ¡Viva la revolución! Ciertamente estos hombres no habían decidido sumarse con los dorados. Sin embargo, aquí, en este pueblo de Salamanca, se habían quedado para hacer también y cumplir la misión que les había encargado el general, el Centauro del Norte. Mientras esto sucedía, queridos amigos, cuando Doroteo Arango ya se encontraba nuevamente en la estación del ferrocarril, tenía a todo su batallón formado. Los tenía acomodados de tal manera de como si fueran a pasar lista. En eso llega una mujer salmantina, una mujer que ciertamente estaba muy molesta y que venía a pedir justicia con la intención de que Francisco Villa le cumpliera. ¿Por qué estaba molesta esta mujer? ¿Qué es lo que había sucedido? Pues precisamente aquella mujer, dirigiéndose hacia el Centauro del Norte, le dijo lo siguiente: mi general, disculpe que yo me encuentre frente a usted molestándolo, pero sabe, estoy que me lleva la tristeza. Estoy muy molesta. ¿Y sabe por qué? Porque uno de sus soldados, a los que usted tanto defiende y dice que son buenas personas, ha cometido una osadía. Se aprovechó de una de mis hijas. Entonces, según la historia, se dice que precisamente Francisco Villa, preocupado y sobre todo dándole la atención que estaba suplicando o pidiendo a aquella mujer, le dijo lo siguiente: señora, dígame usted, ¿quién fue la persona que se aprovechó de su hija? Ella respondió: pues son muchas personas, pero no se me olvida su cara. Le aseguro que en este momento se lo voy a encontrar. Y así, entre todos los que se encontraban formados allí en la estación del ferrocarril,
aquella mujer empezó a caminar y a recorrer y ver la cara o los rostros de todos y cada uno de los soldados del ejército de Francisco Villa. Aquella mujer, después de varios metros de caminar, finalmente se encontró con el responsable que había cometido el atropello en contra de su hija. Y de esta forma le dijo: «Es él, mi general, es él». Y entonces le pregunta Francisco Villa: «¿Está usted segura?». Por lo que ella respondió: «Mi general, a mí no se me podría olvidar la cara de un canalla, de un hombre que hizo lo peor en contra de uno de mis hijos». Y según la historia, queridos amigos, Francisco Villa le pidió que diera un paso al frente a este hombre canalla. Y de esta forma, estando frente a él, el general Francisco Villa sacó su revólver y, apuntándole sobre la sien, le pegó un tiro. En ese momento, aquel hombre cayó muerto, y la mujer pegó el grito y el susto de su vida. También cayó desmayada. Había sufrido una impresión enorme. Había tenido un momento difícil, pues había estado justamente allí, presenciando la muerte de la persona que había sido responsable. Una vez que aquella mujer se volvió a recuperar de esta situación, entonces, en ese momento, aquella mujer nuevamente vuelve a pegar un grito y le pregunta a Francisco Villa: «Mi general, ¿pero qué hizo? ¿Por qué lo mató?». Y entonces Francisco Villa, replicando, le dice: «Usted me dijo que hiciera justicia, y ya lo hice. Sépase usted y que todos se enteren precisamente, este ejército no es una bola de delincuentes, sino este ejército encabeza las causas más nobles y puras de la Revolución Mexicana. Y esto que sirva de ejemplo para todos aquellos que quieran cometer este mismo de atropellos en contra de las personas desvalidas, principalmente si son mujeres, niños o personas desvalidas». Cuenta la historia, queridos amigos, que justamente aquella mujer, de la impresión que vivió, del susto que tuvo en esa ocasión, a los cuantos días murió de un infarto. Dicen que ella lo único que quería simplemente era justicia. ¿Pero cuál era la justicia? Pues seguramente el que aquel hombre pagara las consecuencias, es decir, que Francisco Villa le pidiera a su soldado que cumpliera como hombre y que se hiciera responsable de aquella mujer, cosa que al final nunca tuvo esa respuesta. Y así, esta es una de las tantas historias, queridos amigos, que seguramente ustedes han de conocer de lo que aconteció hacia el mes de abril, pero de 1915, y que en esta ocasión estamos recordando a conmemoración de la Revolución Mexicana y de la llegada de Francisco Villa aquí a Salamanca. Vamos a mandar saludos para la maestra Norma, que nos dice lo siguiente: platicas las historias muy dinámicas y muy amenas. Maestra, pues muchísimas gracias, qué bueno que le guste. Mario Ramírez, como siempre, desde la colonia San Javier. Buenas noches, Jaime, presente aquí tarde pero seguro. Y también nos dice Lalo: fíjate, Jaime, que dice que tuve la fortuna de conocer a una señora que era niña cuando Pancho Villa llegó a Salamanca. Ella le ayudaba a la abuelita a vender comida, entre tamales y otro tipo de alimentos. Ok, vamos a ver. Y también nos dice
Y le dice ella, mi abuelita, el soldado le dijo, ve y dile a mi general que quiere hablar con ella, y fue por ella, y llegaron y los soldados la llevaron a su encuentro. Dice, era un viejote altísimo, y les dijo a la abuelita, madre, le voy a dar una encomienda. Traigo unos hombres muy graves, quiero que usted los cuide, y sacando un costalito se lo entregó, y dice, cuídelos como si fueran sus hijos, y si llegan a fallecer les da cristiana sepultura. Y así lo hizo aquella mujer. Eran varios hombres que iban muy mal heridos, y fallecieron y los enterró en los días siguientes. Oye, qué dato tan más interesante, Lalo. La verdad es que me gustó mucho esta anécdota. Me imagino, digo, porque además de esta encomienda existieron otras más. Inclusive, fíjense que también por ahí hay una anécdota donde hubo un hombre allí precisamente en la estación del ferrocarril que para aquellos años justamente, pues era un niño de 6, 7 años aproximadamente, y que cuando llegó a Salamanca, Francisco Villa, pues el niño también quería ser parte del ejército, pero Francisco Villa le dijo que no, que era un niño muy pequeño y que iba a ser obviamente un desperdicio inclusive de vida, y que también por lo cual, pues por ninguna razón simplemente lo iban a aceptar. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Francisco Villa le conmovió tanto que un niño entendiera la razón de la Revolución Mexicana, que le regaló su revólver, le regaló su pistola. Según algunos datos históricos, queridos amigos, ese revólver por muchos años anduvo perdido, anduvo en la ciudad de Salamanca, y estoy hablando de épocas más recientes que inclusive lo llegaron a encontrar en la calle Guerrero, precisamente en una modificación del espacio de una vivienda, justamente al momento de estar retirando algunos adobes, empiezan a notar que en esa pared, en ese muro, pues se escuchaba como que ese adobe estaba hueco, como si tuviera una especie de cajita, y justamente en ese sitio, al escarbarle, al quitarle el adobe, encontraron una caja ciertamente como de unos 40 centímetros de largo, y en ese pequeño empaque, pues allí precisamente habían encontrado un revólver que, según esto, su antecesor señalaba que había sido precisamente de el general Francisco Villa. Es decir, que muy probablemente ese era el mismo revólver que le había regalado aquel niño en aquellos años, hacia 1915. Muy interesante, además de las monedas que estuvieron circulando también, los billetes que se empezaron también a elaborar para aquellos años. Cada partido político y cada organización pues generalmente hacían sus propios vales de canje, troquelaban sus propias monedas o mandaban a la imprenta a hacer sus propios billetes. Y por ejemplo Álvaro Obregón sacó hacia 1910, hacia 1915, perdón, sacó su propio billete, y así todos. Francisco Villa también tuvo su propia moneda de cambio, y por aquí en Salamanca también estuvieron algunos también muy similares. Y pues bueno, eso nada más es parte de lo que les quería compartir. Interesante, Lalo, la verdad es que muy buen dato. Agradezco tu comentario. Y dice que tengo entendido que el costalito tenía monedas de oro para sufragar los gastos. Pues me imagino que sí, ¿no? Que inclusive otro dato, fíjense, queridos amigos, otro dato es que cerca de la estación del ferrocarril, hace algunos años se llegaron a encontrar unas osamentas, unos cadáveres que ya rebasaban más de 100 años y que comprendían al periodo justamente de la Revolución Mexicana. Precisamente en este contexto de cuando Francisco Villa viene a combatir a Álvaro Obregón, precisamente allá en Celaya,
pues ocurre la situación de que el cargamento que venía con lo que era la pólvora y el parque para atacar a los carrancistas, obviamente, pues resulta que fue una carga totalmente falsa, y que eso es uno de los argumentos por los que siempre defienden que Francisco Villa fue porque perdió en la segunda ocasión. Así pues, el maquinista, el garrotero y todos los tripulantes que eran responsables de esta locomotora y el convoy que traían el cargamento, pues fueron ejecutados, fueron fusilados allí precisamente un poquito más adelante de la estación, cargado a un lado de lo que es hoy la calle Emilio Carranza. En esa esquina con Insurgentes, allí estaba lo que es una antigua pensión, un mesón, y que en esa barda, que tristemente fue derribada al momento de hacer la remodelación para la avenida Insurgentes, allí se encontraron osamentas, algunos huesos, que justamente allí tenía que ver con los hombres que habían sido fusilados, que venían tripulando ese convoy. Y pues bueno, desgraciadamente se perdió en algún tiempo en la historia, desaparecieron. Y nos dice: saludos cordiales desde la colonia Guadalupe, de parte de nuestra amiga Esmeralda López. Pues un saludo entonces para nuestra amiga Esmeralda. Y aquí la duda es: saludos cordiales de la colonia Guadalupe, es decir, ¿ya está aquí en Salamanca? Muy buena pregunta. Y nos dice Lalo nuevamente: según alrededor de la estación había árboles enormes y ahí llegaron a colgar a personas y a lo mejor allí cercas los enterraron. Bueno, ya di la referencia de los árboles, eran árboles de huizache y árboles de mezquite, los que precisamente en ese sitio y todo lo que era la antigua calle de las Partidas, hoy conocida como la calle Insurgentes, precisamente había muchos árboles de mezquite, y solamente en algunos puntos fue donde utilizaron como para hacer de las suyas. Saludos también para Claudia Cárdenas, que ya se está aquí como que me está diciendo: ya quiero que te reportes. Muchas gracias, un beso y un abrazo, por supuesto. Y aquí andamos pendientes. Pero ¿qué creen, queridos amigos? Ya estamos a punto de terminar este programa. Ya estamos ya llegando al final de este episodio, donde ciertamente ustedes pues han tenido ahora sí que la oportunidad de escuchar un poquito de la historia de nuestro querido Salamanca, y yo de agradecerles que me hayan acompañado. Me siento muy afortunado, queridos amigos, porque tengo saludos, obviamente, desde esta misma localidad. Por ejemplo, Gloria Sánchez Ochoa nos manda saludos también en este momento, pero nos han mandado saludar desde California, desde Veracruz, también desde Oaxaca, desde el Estado de México, en el Divisador, hablando de manera local, aunque también allá en Celaya, en Irapuato. Y bueno, en general yo les agradezco a todos ustedes infinitamente que siempre me acompañen en estos episodios, en el recorrido por la historia de Salamanca. Ice Vázquez dice: saludos desde Pensilvania. Pues ahí está otro saludo más. Y pues me tengo que despedir, queridos amigos. Tengo que terminar este programa, no sin antes agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este gran programa. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo, y nos vemos y nos escuchamos en una próxima. Hasta pronto.